Bienvenidos a la tercera sesión del Diplomado en Contrataciones del Estado. Les saluda Natalia Romero, abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con especialización en Derecho Administrativo y Compras Públicas por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente también vengo llevando una maestría en Gestión Pública en la Universidad del Pacífico. A lo largo de mi experiencia me he desempeñado en la parte de compras públicas de diversas entidades del Estado y actualmente trabajo en la Dirección de Gestión de Riesgos del OCE. El tema de hoy día es la fase de selección y los procedimientos que usan las entidades para poder proveerse de bienes, servicios y obras. La Ley de Contrataciones maneja diversos procedimientos de selección. Los métodos de contratación que contempla la normativa de compras públicas son los siguientes: licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, comparación de precios, selección de consultores individuales, subasta inversa electrónica y contratación directa, teniendo como un método especial a los acuerdos marco, anteriormente denominado convenio marco. Pero, ¿cómo hacen las entidades para decidir qué procedimiento de selección van a usar en cada caso? Son 4 criterios. El primero es el objeto. Quiere decir que si yo quiero contratar bienes, servicios u obras, es un diferente procedimiento de selección. Por ejemplo, si el Ministerio de Vivienda quiere contratar una obra, solamente puede hacerlo por licitación pública o adjudicación simplificada, dado que los concursos públicos solamente están destinados a servicios. El siguiente tipo para determinar es el valor referencial. Como hablamos en el ejemplo, dijimos que el Ministerio de Vivienda, para hacer una obra, puede elegir entre licitación pública y adjudicación simplificada. Pero para elegir entre ellos depende del valor de la obra. Si es un monto menor, será una adjudicación simplificada, y si es un monto mayor, será una licitación pública. Otra manera de determinar es la naturaleza de la prestación. Por ejemplo, si quiere contratar con un proveedor único, ya no será necesario hacer un procedimiento de selección como adjudicación simplificada o licitación pública, sino que ya es una contratación directa. ¿Qué más? La mayor incidencia porcentual. A veces es una obra que incluye también algunos equipos, por ejemplo, construcción de un hospital con implementación de equipos. ¿Será licitación pública? ¿Sí? O también, si quiero contratar una obra con un servicio, ya decido entre licitación pública y concurso público sobre cuál es el que tiene el mayor costo. El que tenga el mayor costo será el que define el tipo de procedimiento de selección. ¿Cómo sabemos cuáles son los topes? OCE cada año hace los topes de los montos para los procedimientos de selección en función de la UIT. Todos los procedimientos de selección son por montos mayores a 8 UIT. ¿Y por qué, se preguntarán? Porque las compras menores a 8 UIT están excluidas de la norma de compras públicas. Se compran de manera directa mediante una orden de servicio o una orden de compra. Entonces, tenemos que de 8 UITs para arriba ya podemos usar un procedimiento de selección. En el caso de la contratación directa, es superior a 8 UITs sin tener tope máximo. En la subasta inversa electrónica, también mínimo a partir de los 8 UITs sin tope máximo. La comparación de precios es de las 8 UIT hasta las 15 UIT. La selección de consultores individuales es 8 UIT hasta los 40.000 soles. La adjudicación simplificada es desde las 8 UITs hasta 400.000 soles en bienes y servicios, y en lo que es obras es 1.800.000 soles. El concurso público es superior a los 400.000 soles y la licitación pública es montos superiores a 400.000 soles en bienes y superiores a 1.800.000 en lo que son obras. Ahora vamos a hablar de la más conocida, que es la licitación pública. Como ya hemos dicho, la licitación pública se usa para bienes y para servicios cuyo valor referencial sea un monto alto. El otro proceso conocido es el concurso público. El concurso público se usa exclusivamente para
para los que son servicios. Servicios, como hemos mencionado, superiores a los 400.000 soles. La adjudicación simplificada es un procedimiento que se usa para todo, bienes, servicios y obras, pero que son montos menores. Al ser montos menores, la adjudicación simplificada tiene menores plazos para poder desarrollar el procedimiento de selección. Y actualmente, es decir, a partir de este año, ya se está empezando a usar la adjudicación simplificada electrónica. Es decir, todo el procedimiento de selección se realiza mediante el SEACE. ¿Qué se genera con esto? Se genera que haya mayor cantidad de proveedores, se reduce costos y se reduce sobre todo tiempo. Estos procedimientos de selección, tanto licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, se caracterizan por tener una fase de selección con varios pasos, siendo los más comunes la convocatoria, el registro de participantes, la formulación de consultas y observaciones, la absolución de consultas y observaciones, la integración de bases, la presentación de ofertas, la evaluación y calificación de ofertas y el otorgamiento de la buena pro. Antes de empezar a hablar sobre cada uno de estas etapas de la fase de selección, hay que tener algunos puntos en cuenta. Primero, el régimen de notificaciones. Todas las notificaciones que se realicen en el SEACE, tanto por parte de las entidades como por parte del OCE, se van a tener notificadas ese mismo día. Asimismo, la notificación que figure en el SEACE se sobrepone a cualquiera que esté en algún documento del procedimiento de selección. Les pongo un caso. Generalmente en las bases figura el cronograma del procedimiento de selección. Este cronograma también figura en la ficha de procedimiento de selección que está en el SEACE. Si, por ejemplo, la presentación de ofertas figura en las bases para el 10 de septiembre y en la ficha electrónica figura el 11 de septiembre, la fecha que prevalece es la fecha de la ficha electrónica. ¿Qué más debemos de tener en cuenta? La postergación de etapas. ¿Se pueden postergar las etapas? Sí, pero siempre por una razón justificada. Se debe justificar y se debe indicar en el SEACE. ¿Por qué? Porque esta modificación genera también que el calendario se modifique y se debe de avisar a todos los participantes las nuevas fechas para las cuales se está programando. Eso sí, hay que tener en cuenta que la postergación de una etapa se debe realizar antes que ésta empiece. Es decir, que si se programa una presentación de ofertas para el día 10 de septiembre a las 10 de la mañana, la postergación no puede realizarse a las 11 de la mañana, sino de manera anterior a la hora y fecha programadas. Ahora sí, empecemos a ver lo que es la convocatoria. Una vez que la entidad ya hizo sus actuaciones preparatorias del procedimiento de selección, tales como las bases, aprobar el comité de selección, ese procedimiento sale a la luz a través de la convocatoria. Es decir, la entidad da a conocer a todos los proveedores que hay en el mercado que tienen intención de contratar. Esta convocatoria se materializa mediante el SEACE. Es un sistema que maneja OCE, en los cuales aparece la ficha de cada procedimiento de selección, indicando el nombre de la entidad, el RUC, su domicilio, la descripción, si es un bien, servicio, si es una obra, el valor referencial. Acá el valor referencial es público, pero la norma también nos señala una excepción, que puede ser reservado, pero para ser reservado tiene que haber un informe y una aprobación del titular de la entidad. ¿Qué más se va a indicar? La descripción, si es por ejemplo construcción de un colegio inicial, Virgen de las Mercedes, compra de leche y hojuelas. ¿Qué más? El costo de la producción de las bases. Es decir, un participante puede pedir que le entreguen las bases previo un costo que fija la entidad, un costo que debe ser razonable y proporcional. ¿Qué más? El calendario, como les mencionaba, para saber cuándo se va a realizar cada etapa de manera exacta y el plazo que van a tener los proveedores para cumplir con la prestación. Es decir, se busca hacer atractivo el
proceso para que así participen mayor cantidad de proveedores. Al haber mayor cantidad de proveedores, por ende, hay mayor competencia, mejores ofertas y mejores precios. Y los proveedores, una vez que ya se han enterado del procedimiento y quieren participar ahí, pasan a la fase de registro de participantes. Este registro de participantes es electrónico. Anteriormente era presencial. ¿Qué implicaba esto? Que si, por ejemplo, había una empresa que radicaba en Lima y quería participar en un procedimiento de selección que convocaba la Municipalidad Provincial de Tacna, tenía que viajar hasta Tacna para poder registrarse, incluyendo en costos que también lo podían desincentivar a que participe. Entonces se decidió que todo sea electrónico. Solamente con su ficha y su clave RNP entran en SEACE y se inscriben. ¿Qué más? Es gratuito, no se paga ningún costo por ser participante. ¿Qué es lo que el proveedor obtiene al ser participante? Obtiene derechos a participar en todas las etapas del procedimiento de selección, como presentar consultas, observaciones, como también presentar su oferta. ¿Y cuándo lo puedo realizar? Desde el día siguiente de la convocatoria hasta antes que se presenten las ofertas. Es decir, que si las ofertas se presentan el 10 de septiembre a 10 de la mañana, te puedes inscribir como proveedor hasta las 9:59 de la mañana. Pero eso sí, a mayor tarde la inscripción, se debe tener en cuenta que ahí se pierden los derechos sobre las etapas pasadas. Es decir, si te inscribes cuando ya está cerca de la presentación de ofertas, ya no vas a poder participar presentando consultas, presentando observaciones. Te adhieres al estado en el cual esté el procedimiento de selección. Ahora vamos a hablar de las consultas y observaciones. Para esto recordemos qué son las bases. Las bases es el documento que contiene todas las reglas de juego por los cuales se va a llevar a cabo el procedimiento de selección y también se va a ejecutar el contrato. Estas bases son elaboradas por la entidad, pero a veces también presentan algunos errores. ¿Qué hacen los participantes al detectar estos errores? Tienen dos mecanismos: las consultas y las observaciones. Estas consultas y observaciones solamente se pueden presentar en tres tipos de procedimiento de selección: licitación pública, concurso público y adjudicación simplificada. Empecemos por las consultas. Las consultas son solicitudes de aclaración u otros pedidos sobre cualquier extremo de las bases que realizan los participantes. ¿Por qué aclaración? Porque pueden haber extremos de las bases que nos generen dudas. Por ejemplo, están comprando leche en lata y no señalan cuánto tiene que pesar cada envase. Entonces se consulta porque no se está especificado en las bases. O algún pedido. Por ejemplo, una entidad quiere comprar carpetas cuya mesa mida 60 centímetros. Entonces tal vez el proveedor no cuente con una mesa de 60 centímetros, sino de 60.5 centímetros. Entonces solicita a la entidad si le puede aceptar ese bien como parte de su oferta. Ahora, ¿qué pasa si se detectan que en esas bases hay cosas que transgreden la norma de compras públicas o también que transgreden las normas relacionadas al objeto de la convocatoria? En este caso ya se formulan lo que son las observaciones. Tanto las consultas como observaciones, según esta nueva ley, se presentan en una misma etapa, al mismo momento. Y para formularse hay una directiva, que es la Directiva 23/2016 de OCE, que las regula. Que señala primero que para formularse tienen que ser por un participante debidamente inscrito, se presentan por escrito, y acá el dato: los procedimientos de selección que son convocados a partir del 27 de agosto ya cuentan con la presentación de consultas y observaciones electrónicas, es decir, mediante SEACE. Ya no va a hacer falta que los proveedores se acerquen a las entidades a dejar en trámite documentario sus consultas y observaciones, sino desde que por una computadora ingresan por su clave de RNP y cuelgan sus consultas y observaciones. Tiene que ser motivada, es decir, sustentar cuál sería la transgresión concreta y clara y sin ambigüedades, y utilizando el formato del anexo 1 de la mencionada Directiva 23/2016.
Vamos a ver algunos ejemplos ahora y para que ustedes analicen si es una consulta o una observación. En el primer caso vamos a hablar sobre una obra que está convocando, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda. Y en las bases me señala que el residente de obra debe contar con 12 meses como mínimo de experiencia en obras similares. Tal vez leemos eso y pensamos, pero si la norma dice que el residente debe tener como mínimo 24 meses, estas bases están pidiendo 12 meses. Nos damos cuenta que las bases estarían vulnerando la norma de compras públicas. Por lo tanto, ante esto presento una observación debido a la vulneración normativa. El siguiente caso, tenemos uniforme de invierno que está contratando el Ministerio de Relaciones Exteriores. Dentro de este uniforme quieren comprar zapatos de dama y me señalan material cuero y taco 5, pero no me señalan el color del calzado, qué tipo de cuero, etc. Entonces, al haber información faltante en las bases, el mecanismo al que se debe recurrir es a la consulta para pedir una aclaración. ¿Por qué? Porque también si no tenemos la información completa, esto influye en los costos de la oferta que va a presentar cada postor. A ver, tenemos un ejemplo, pensando en las futuras fiestas navideñas que vienen. A ver, una entidad quiere comprar panetón para sus trabajadores y coloca en las bases panetón marca Donofrio. Al leer esto, nos acordamos también que la norma señala que no se puede pedir marcas en las bases. Entonces, acá hay una también vulneración normativa, por lo tanto presentamos una observación. Tenemos ahora la contratación de un servicio de coffee break y no han indicado qué día será el evento. Entonces, al haber información faltante, también pedimos una consulta para tener la información completa y en función de eso hacer una oferta. Otro, el Ministerio de Salud quiere contratar bienes, específicamente medicamentos. Ahora, en las bases colocan que este medicamento no requiere la presentación de registro sanitario. Pero al entrar a la página de DIGEMIT nos damos cuenta que este medicamento sí tiene que tener de manera obligatoria dicho registro. Al haber la omisión desde ese documento y que si bien no vulnera la norma de compras públicas, sí vulnera una norma que está relacionada al objeto de la convocatoria, es decir, material médico, ya presentamos una observación. Y en el último ejemplo tenemos una obra en los cuales nos indica en un extremo de las bases, específicamente capítulo 1, que la obra se debe en 80 días. Y en el capítulo 2 nos indican que dicha obra debe realizarse en 180 días. Entonces, al tener estas dos informaciones diferentes, consultamos para que nos aclaren cuál es la fecha exacta, el plazo exacto para en función de eso también hacer los costos de nuestra oferta. Ahora bien, una vez que los participantes han formulado sus consultas y observaciones, ya viene la absolución, es decir, la respuesta a esos cuestionamientos. Esta absolución la realiza la entidad mediante el comité de selección o el órgano encargado de contrataciones, dependiendo quién sea el que lleve el procedimiento de selección. Se notifica mediante el SEACE y se debe evitar que esas respuestas no guarden relación con lo que están preguntando. Es decir, que si te preguntas por los zapatos, no se puede responder por los sacos. ¿Qué más? No se puede modificar de oficio las bases. Es decir, que si estoy pidiendo alguna carpeta, no puedo responder y decir, me equivoqué, no era una carpeta, era una silla. Porque estamos desnaturalizando el requerimiento. ¿Qué más? No se pueden también modificar algún extremo sin que cuente con la aprobación del área usuaria, y se debe usar el formato que es el anexo número 2 de la Directiva 23/2016. Pero ¿qué sucede si las respuestas no convencen al participante porque simplemente la entidad no le hizo caso en su cuestionamiento? O también la entidad le pudo haber hecho caso al participante y modifica las bases, pero esa modificación atenta contra otro participante. Hay un mecanismo y se llama la elevación del pliego de consultas y observaciones. Es decir,
Las respuestas que brindó la entidad van a pasar a ser analizadas por el organismo de supervisión de las contrataciones del Estado, OCE, específicamente la Dirección de Gestión de Riesgos. Es decir, los participantes, dentro de los 3 días hábiles siguientes a que se va a notificar el pliego absolutorio, pueden solicitar a la entidad que eleven estas consultas y observaciones para el pronunciamiento del OCE. Hay que tener en cuenta que no se puede pedir en adjudicación simplificada, es decir, solamente está válido para licitación pública y concurso público. OCE, al recibir este pliego absolutorio, lo que hace es analizar cada respuesta que ha brindado la entidad, viendo si es correcta o no su resolución. También verifica el sustento dado por cada participante a cada respuesta. Y en un plazo de 7 días hábiles notifica. Entonces, tal vez lo que la entidad pudo haber dicho que no acogía, puede OCE decir que sí se acoge y que lo implemente a futuro en las bases integradas. Dijimos, el plazo es de 7 días hábiles para que lo emita y lo registre en el SEACE. Bajo este procedimiento no cabe la presentación de ningún recurso administrativo. Y ahora que tenemos ya el pliego absolutorio y en algunos casos su pronunciamiento de OCE, las bases pueden haber sufrido alguna modificación. Entonces pasamos ya a la siguiente etapa, que es la integración de bases. En la integración de bases significa que yo voy a incorporar todas las modificaciones, las correcciones, los nuevos términos que se han indicado en el pliego absolutorio, en el pronunciamiento de OCE y en alguna acción de supervisión de OCE, como por ejemplo algún dictamen. Todas las modificaciones y recomendaciones lo voy a poner en un nuevo documento sobre las bases. Estas reglas son las definitivas del procedimiento de selección y ya no pueden ser cuestionadas ni modificadas, salvo alguna incorrecta implementación de algún pronunciamiento que sí se puede cuestionar ante la Dirección de Gestión de Riesgos de OCE. Entonces, como dijimos, ya contamos con las reglas finales del juego. ¿Qué pasa ahora? La siguiente etapa, presentación de ofertas. Luego que ya tenemos las reglas finales del juego, pasamos a lo que es la presentación de ofertas. La presentación de ofertas, ya los participantes cambian y se convierten en postores al presentar una propuesta ante la entidad para que puedan ser elegidos. Estas ofertas se presentan en el lugar y fecha establecido en el cronograma, en un sobre cerrado cuando son bienes, servicios y obras, y en 2 sobres cuando es consultoría en general y consultoría de obras. ¿Y por qué 2 sobres? Un sobre contiene la oferta técnica y el otro sobre la oferta económica. Lo que ha tratado también esta norma es que para presentar esta oferta no se requiere ni pedir ningún poder especial ni representación, es decir, cualquier persona puede ir a dejar la oferta, inclusive un servicio de mensajería. Puede ser en un acto público, es decir, con presencia de notario o juez de paz, cuando es licitación pública y concurso público, y acto privado en adjudicación simplificada, aunque también puede ser acto público si así lo decide el comité. ¿Qué decimos acto privado? Es decir, que solamente se deja la oferta en trámite documentario. Debemos tener en cuenta que la oferta que presenta el postor es de total responsabilidad de este. Es decir, que si hay algún documento erróneo, algún documento falso, por así decirlo, él debe asumir la responsabilidad por si hay alguna fiscalización posterior y se detecta ello. Ahora, el procedimiento es diferente en lo que es bienes, servicios y obras que en lo que es consultoría de obra y consultoría en general, porque como dijimos anteriormente es un sobre y 2 sobres respectivamente. En bienes, servicios y obras, lo primero que es, se abre el sobre único, se lee la oferta económica, es decir, cuánto es el monto que está ofertando el postor, se revisan los documentos de admisibilidad, como son declaraciones juradas de cumplimiento de requerimiento, se declaran admitidos y no admitidos, es decir, todos los proveedores que cumplan con presentar la documentación señalada en las bases como obligatoria pasan a ser admitidos y los que no se consideran no admitidos y ya no pueden seguir en el procedimiento de selección
¿Qué más? Se firma un acta. Ahora, en el caso de que sean dos sobres para consultoría en general y consultoría de obra, lo primero es que abrimos un sobre que es el sobre técnico. Luego revisamos los documentos de admisibilidad señalados en el capítulo 2 de las bases. Declaramos admitidos o no admitidos, se firma el acta y el segundo sobre, que es el sobre de la oferta económica, pasa a custodia del notario para la siguiente etapa. Entonces, una vez que tenemos los postores que ya han sido admitidos, solamente con ellos pasamos a la evaluación y calificación de ofertas. La evaluación tiene como objetivo revisar qué oferta tiene el mejor puntaje de acuerdo a los factores de evaluación. Los factores de evaluación otorgan ciertos puntos por cumplimiento de, por ejemplo, mejoras en el plazo de entrega. Queremos que nos entreguen un bien en 30 días y al postor que nos entregue en 20 días, 29 días, es decir, un plazo menor, le damos un puntaje adicional. Ahora también hay una modificación del OCE en el cual se han implementado diversos factores de evaluación, como que tengan sistemas anticorrupción, para poder con esto dar mayor puntaje a los postores que cuenten con este requerimiento, generando una mejora para ellos. En bienes, servicios y obras se usa el factor precio, puede ser el único, y también se pueden poner otros factores. En consultorías en general y consultorías de obras, además de lo que es el precio, también se otorga puntaje a lo que son factores técnicos. ¿Qué factores se deben colocar y cuáles no? Todo ello está incluido en las bases estándar aprobadas por el OCE, que figuran en la página web del SEACE, mediante una directiva. Entonces, aparte de la evaluación, también tenemos la calificación. Y la calificación ya no es otorgar puntaje, es saber si la propuesta presentada por este proveedor cumple o no con los requisitos de calificación, es decir, las condiciones mínimas que yo como entidad voy a requerir. ¿Y cuáles son? Los señalados en la norma, que son la capacidad legal, es decir, la representación y habilitación para llevar a cabo una actividad económica, la capacidad técnica y profesional, es decir, equipamiento, infraestructura, la calificación, la experiencia del personal que estoy ofertando y la experiencia del postor, que se mide por montos de facturación, es decir, que tengan acumulado a lo largo de varios años un monto establecido. ¿Cómo saber si primero evalúo o luego califico? Ello depende muy bien del objeto, es decir, si es un bien, servicio, una obra o una consultoría. En lo que es bienes, servicios y obras, primero es la admisión, luego la evaluación, es decir, otorgo puntaje a todas las ofertas según los factores de evaluación. Obtengo un orden de prelación, es decir, la oferta que haya acumulado mayor puntaje será el primer lugar, luego el segundo lugar y así sucesivamente. De ese orden, el primero y el segundo solamente pasan a calificación, es decir, voy a ver si estos dos cumplen con los requisitos de calificación y en función de ello ya le puedo otorgar posteriormente la buena pro. Este esquema varía en lo que es consultoría y consultoría en general. Igual, primero la admisión y acá viene el cambio. No hago primero la evaluación, sino la calificación. Es decir, reviso todas las propuestas si cumplen con los requisitos de calificación y luego a todas ellas les aplico recién los factores de evaluación técnica. Y ahí recién voy a saber cuál es el orden de prelación, sumado más el puntaje que otorgo por la evaluación económica. Es decir, primero califico y luego recién evalúo para tener el orden de prelación. ¿Qué pasa también si en estas ofertas a veces los postores incluyen en errores u omisiones? Sí cabe la subsanación de ofertas, pero solamente por algunos errores materiales o errores formales. Es decir, como que hay una información incompleta en los formatos, es decir, no llené todas las cláusulas que me pedían,
o me equivoqué en señalar la nomenclatura del procedimiento de selección. Era la licitación pública 1-2018 y yo le coloqué 2-2018. Hay fechas que están erróneas, o no lo firmó el postor, o no lo folió. Entonces eso se puede subsanar porque son errores materiales. También se puede subsanar por lo que son omisiones, es decir, no coloqué algún documento que acredite lo que yo estoy ofertando. Pero ojo, hay que tener en cuenta que solamente se va a permitir subsanar documentos faltantes que son emitidos por entidades públicas o privados en función pública y cuya fecha sea anterior a la presentación. Es decir, que si estamos hoy día 8 de septiembre y quiero subsanar un documento que me falta, no puedo presentar un documento que tenga fecha 9 de septiembre, sino tienen que ser documentos anteriores y emitidos por entidades como por ejemplo algún registro de la SUNAT, por ejemplo. También se pueden subsanar temas económicos, pero solamente cuando en precios unitarios haya habido un error aritmético en la suma. Principalmente no es una subsanación, porque no lo hace el postor, porque el postor no puede corregir nada de su oferta económica. Sería una modificación que realiza el mismo comité. O sea, el comité se le informa el error, el comité realiza otra vez la suma e indica que la suma correcta es la siguiente. ¿Y qué pasa, me dirán, si el postor colocó que quería ofertar 1.000.000 de soles, puso 1.000.000 en números y puso en letras 1.100.000? Ante la diferencia entre letras y números va a permanecer lo que es letras. Entonces la oferta del postor no sería 1.000.000, sino 1.100.000. Ahora, de acuerdo a la mejor oferta que como entidad ha escogido, luego de haberlo evaluado, calificado y evaluado, dependiendo de si es bien el servicio u obra o consultoría, pasamos al otorgamiento de la Buena Pro. El otorgamiento de la Buena Pro se va a realizar vía SEACE, en el mismo día, es decir, en un acto privado. La entidad registra en la ficha electrónica a qué postor se le otorgó la Buena Pro. Pero con esto no culmina el procedimiento y no es que el postor ganador quede fijo. Tiene que esperar que esta Buena Pro se consienta, es decir, quede firme. Y el consentimiento varía en función a la cantidad de postores que se han presentado. Si por ejemplo solamente se presentó un postor que por ende ganó, el consentimiento de la Buena Pro queda ese mismo día, pero se registra al día siguiente en el SEACE. Ahora, si hubo varias ofertas, sí hay que esperar un plazo. En lo que es licitación pública y concurso público, se espera 8 días hábiles siguientes a la notificación, y en el caso de adjudicación simplificada, 5 días. ¿Y por qué se espera? Porque como hay otros postores que no han sido ganadores por temas de no admisión o de descalificación de ofertas o errores en la evaluación, pueden presentar recurso de apelación. Entonces hay que darles un plazo para que ellos puedan presentar dicho recurso ante OCE o ante la entidad. Si ninguno presenta, pues la Buena Pro queda firme y se consiente. Pero no todos los procedimientos de selección quedan culminados con la firma del contrato. Lamentablemente algunos culminan por cancelación, porque se deja sin efecto la Buena Pro o porque no se firma el contrato. ¿Cuándo se cancela un procedimiento de selección? Se cancela por una decisión de la entidad, que tiene que ser sustentada, y solamente antes del otorgamiento de la Buena Pro. La ley nos señala algunas causales, que son caso fortuito o fuerza mayor. Por ejemplo, se quiere contratar la ampliación de un pabellón de un colegio y ocurre un terremoto y todo el colegio se destruye. Entonces ya no sería necesario que yo contrate la ampliación de un pabellón, sino que nuevamente reconstruye dicho colegio. Por lo tanto, por un caso fortuito, fuerza mayor, ya no requiero contratar ese procedimiento de selección. ¿Qué más? Desaparece la necesidad. Por ejemplo, el Ministerio de la Mujer quiere contratar frazadas y justo antes de que otorgue la Buena Pro le donan las frazadas. Entonces ya no requiere seguir con la compra, por lo tanto la cancela. Otro que puede pasar es presupuesto insuficiente. Al inicio se presupuestó cuánto se podía gastar en ese proceso,
y antes de otorgar la buena pro, por algún tema de recorte presupuestal o alguna emergencia, tuvieron que usar ese presupuesto, por lo tanto ya no hay con qué pagarle al proveedor, entonces se cancela. Hay que tener en cuenta que la cancelación es responsabilidad de la entidad y por lo tanto la entidad no puede convocar en el mismo año otra vez un procedimiento de selección por el mismo objeto, salvo que la cancelación haya sido motivada por un recorte presupuestal. Solamente ahí puede volver a convocar. ¿Qué más? Se deja sin efecto la buena pro. Hay un proveedor que ganó, que presenta sus documentos para firma del contrato y la entidad nunca lo llama por algún motivo. Entonces el proveedor, como no es su responsabilidad la firma del contrato, solicita que la entidad le deje sin efecto el otorgamiento de la buena pro para que no incluya en responsabilidades posteriores. Otro, no se firma el contrato por una causal, por ejemplo, recorte presupuestal también, una prohibición normativa. El MINSA compró medicamento oncológico, pero antes que firme el contrato se da cuenta que será una prohibición de DGMIT que dice que ese medicamento está prohibido porque es tóxico. Entonces ya no puede contratarlo, entonces no suscribe el contrato. Desaparece la necesidad. Eso sí, al igual que la cancelación, no puede volver a convocar en el mismo año este procedimiento de selección por el mismo objeto, salvo que haya sido por falta de presupuesto. Ahora vamos a empezar a ver los procedimientos de selección que no son tan comunes como estos tres anteriores que hemos visto y que manejan un esquema distinto en su procedimiento. El primero es la comparación de precios. La comparación de precios, como vimos al inicio, era para bienes que tengan mayores a 8 ITs y menores a 15. Y son bienes sencillos de obtener, que tengan disponibilidad inmediata, oferta establecida en el mercado y que no sean fabricados según la descripción de la entidad. Es decir, como si estuviera yendo a comprar en un supermercado y el bien ya está listo a mi disposición. Por ejemplo, los ventiladores. Pueden ir a Falabella, pueden ir a Ripley, pueden ir a Oca y van a encontrar gran oferta de ventiladores ya establecidos a un costo que puede variar un poco en el mercado. Entonces esos bienes tienen stock, son bienes fáciles de obtener. Ahora, una vez que la entidad ve que lo que él quiere comprar cumple con esas 4 características, hace un informe en el área de logística sustentando que es un bien sencillo de obtener, que tiene disponibilidad inmediata, que hay una oferta en el mercado y que no está fabricado según la descripción. Se aprueba, se piden 3 cotizaciones como mínimo a diversos proveedores en general y se le va a otorgar la buena pro al que ofrezca el menor precio. Como son bienes similares, solamente contrato con el que me cobra menos. Ahora, se debe registrar en el SEACE, sí se registra en el SEACE, y se registra el acta de la buena pro junto con las 3 cotizaciones, como mínimo. ¿Y qué sucede si hay empate? Pues se realiza un sorteo, porque como dijimos, acá el bien es el mismo. La siguiente modalidad es la selección de consultores individuales. Esta modalidad se pensó para poder contratar consultoría de personas naturales, que no requieren un equipo como asistentes y tampoco que requieran trabajar con algún equipamiento específico. ¿Qué es lo que se valora acá? Se valora contratar a una persona que tenga experiencia, que tenga calificaciones en un rubro determinado, que es lo que necesita la entidad. Otra cosa también característica acá es que el monto que se le va a pagar a esa persona que va a trabajar como consultor ya lo establece la entidad. Es decir, que si la entidad señala que va a pagar 20.000 soles, ese precio no se negocia. Si el consultor acepta, presenta su oferta y postula. ¿Cuál es el procedimiento? Empezamos acá con la convocatoria. Es decir, se informa a todos mediante SEACE que hay un procedimiento de consultores individuales, que se va a pagar un monto determinado y que la persona cumpla con cierto perfil. Se registran los participantes. Acá ya no hay bases, sino hay solicitudes de expresión de interés.
las cuales se van a dejar en la unidad de trámite documentario de cada entidad. La entidad las va a evaluar haciendo hincapié en lo que es experiencia y calificaciones, selecciona a las personas que cumplen con ello, pasa a entrevista y finalmente otorga la buena prueba. El siguiente mecanismo es la subasta inversa electrónica. La subasta inversa electrónica es solamente para bienes y servicios que estén en un catálogo de bienes y servicios comunes que administra Perú Compras. Es decir, Perú Compras ya elabora una ficha técnica por los cuales todos los bienes y servicios que van a querer adquirir las entidades ya están pauteados. Si una municipalidad quiere comprarle un arroz, pues tiene que ver que el arroz que va a comprar tiene que cumplir con todo el tamaño, peso, envase que señale la ficha técnica. Y solo se compra al que te ofrece menor precio. Este listado, administrado por Perú Compras, consta de 867 fichas electrónicas. Estas fichas electrónicas principalmente están abocadas a lo que son medicamentos e insumos médicos como lo que son guantes, jeringas, etc. ¿Qué más? Alimentos, conservas, materiales de construcción, ropa, como por ejemplo son medias, sábanas, semillas, combustible y lo que es el SOAT, porque son bienes que pueden ser estandarizados mediante fichas. ¿Cuál es el procedimiento? El área usuaria formula su requerimiento. Luego tiene que verificar bajo su responsabilidad que lo que quiere comprar se encuentra en este catálogo de bienes y servicios comunes. Si es que se encuentra dentro, formula su convocatoria mediante subasta inversa. Y acá es sumamente responsable la entidad, porque no puede contratar por un procedimiento de selección como licitación pública o adjudicación simplificada algún bien o servicio que cuente con una ficha técnica. Tiene que ser subasta sin importar que el monto sea mayor. Formula la convocatoria, se registran los participantes, presentan su oferta y se les indica cuándo va a ser la fecha para el lance de ofertas. Es decir, hay un rango aproximado de 2 horas en los cuales los participantes vía SEACE ingresan sus datos y comienzan a mejorar su oferta. Es decir, si por ejemplo en un inicio ofrecían 200.000 soles, luego pueden ir bajando a 190.000, 180.000 según la competencia y gana el que ofrezca menos. A él se le otorga la buena prueba y con él se firma el contrato. La otra modalidad es el acuerdo marco, que antes llamábamos convenio marco. Es como si fuera una compra por internet que estamos habituados a realizar. Solamente se puede contratar bienes y servicios que están en los catálogos electrónicos de acuerdo marco que va a supervisar Perú Compras. Se realizan por lo que es el SEACE y solamente se puede contratar los bienes que están en los catálogos a partir de su entrada en vigencia. Ahora, estos catálogos pueden no resultar a veces beneficiosos para la entidad, entonces puede solicitar a Perú Compras que haga una excepción y le permita contratar dichos bienes por otro tipo de procedimiento de selección. Pero ¿cómo van a funcionar los catálogos? Por ejemplo, hagamos la idea de que Perú Compras es como Amazon. Va a tener una plataforma en la cual va a consolidar a diferentes proveedores de un mismo bien. Por ejemplo, útiles de escritorio. Lo que hace Perú Compras es hace un procedimiento para seleccionar gran cantidad de proveedores que cumplan con un estándar de productos, que tengan experiencia, que manejen precios similares y que cuenten con stock y que se encuentren ubicados en diferentes lugares de todo el Perú. Esos proveedores ganan un espacio de aparecer en el catálogo y la entidad, en función de lo que va a requerir, elige con cuál de ellos quiere contratar, simplemente basándose en cuál tenga el stock que él quiere o cuál quede más cerca a su domicilio. Los catálogos que maneja Perú Compras son los computadoras, las laptops, escáner, impresoras, los consumibles como son las tintas, los bienes de ayuda humanitaria como son carpas, ollas, repuestos, accesorios de oficina,
útiles de escritorio, que es lo que mayormente compran las entidades, como lapiceros, resaltadores, etc., papeles, cartones, emisión de boletos aéreos, equipos multimedia y accesorios, baterías, pilas. Entonces, ¿cómo funciona aquí? Recordemos cuando hacemos una compra online. Entramos al catálogo, buscamos el producto que queremos, elegimos el proveedor, evaluamos el costo, si nos conviene o no comprar con ese determinado proveedor, emitimos la orden de compra, el proveedor seleccionado recibe la orden y me entrega el producto, yo verifico que el producto es el correcto y luego le cancelo el monto. El siguiente mecanismo es la contratación directa, anteriormente llamada exoneraciones. Acá lo que no va a haber es una fase de selección, es decir, de la actuación preparatoria la entidad pasa a elegir directamente con qué postor quiere contratar, firma contrato y se realiza la prestación. Es decir, acá ya no es el proveedor el que va a buscar a la entidad, sino la entidad busca al proveedor. Primero, necesitamos un sustento legal en el cual se indiquen los motivos por los cuales la prestación deba ser contratada mediante una contratación directa. Luego se aprueba por un funcionario competente, se aprueban las bases y luego se contrata. Al ser un mecanismo que le da una gran potestad a la entidad de elegir un proveedor de manera directa, es decir, no hay una competencia, no hay una pluralidad de proveedores que estén ahí concursando para ver quién ofrece una mejor oferta o un mejor precio, sí tiene bastante supervisión. Tiene supervisión por un control de OCE a través de la Dirección de Gestión de Riesgos, que de manera de oficio o de parte verifica si la causal invocada por la entidad corresponde o no. Un control también posterior a cargo de la Contraloría General de la República, para ver si hay alguna responsabilidad del titular de la entidad o de los funcionarios que hayan intervenido en la decisión. ¿Cuáles son las características? La primera es que las causales por las cuales se puede invocar una contratación directa son solamente las que menciona la norma y se aplican de igual a todas las entidades. No se puede interpretar de manera extensiva alguna causal. También no se puede decir que la causal queda a decisión de la entidad, porque ellos pueden elegir si la van a aplicar o si mejor van por un procedimiento de selección común. Y siempre hay que tener en cuenta que solamente va a eximir de la fase de selección, no de las acciones preparatorias y tampoco como de la verificación de una correcta ejecución contractual. La causal más conocida es la situación de emergencia. Esta situación de emergencia aplica a los que son bienes, servicios y obras y te faculta que como entidad compres de manera directa para poder atender esa emergencia de manera oportuna y solamente para cubrir lo que mande la emergencia. Por ejemplo, pongamos que una municipalidad quiere contratar el saneamiento de una carretera que fue afectada por un huaico, pero la carretera mide 20 kilómetros y solamente 1 kilómetro fue afectado por el huaico, pero la entidad quiere contratar que se vuelva a construir los 20 kilómetros. Eso estaría mal, porque solamente la parte afectada por la emergencia fue 1 kilómetro y solamente ese kilómetro es lo que se debía construir. Es decir, no podemos aprovechar la causal de emergencia para poder sanear prestaciones que se deben realizar por un procedimiento de selección general. Lo que ha habido en muchas ocasiones es que se usa esta causal de manera abusiva. Es decir, hubo un terremoto y se cayó el colegio. Construyo el colegio, construyo una losa de fútbol, construyo puesto de salud, todo por emergencia, en lugar de haber contratado todo lo demás por un procedimiento regular. Otra característica de esta causal es que es la única que permite que se regularice. Es decir, que yo puedo contratar con el postor y luego ya después me encargo de hacer el informe, de aprobar la contratación directa, de firmar el contrato. ¿Por qué? Porque como hablamos de una emergencia,
hay que actuar de manera tan rápida que no se puede a veces esperar a que pasen los plazos burocráticos de aprobación de documentos. Pero eso sí, es la única que admite eso por la misma naturaleza de la emergencia. ¿Y cuando hablamos de situación de emergencia? Hablamos de acontecimientos catastróficos como por ejemplo daños de la naturaleza, terremotos, huaicos, aluviones o omisión del obrero humano como son los incendios, por ejemplo, que afectan a una comunidad en general. En emergencia sanitaria, y acá solamente es válido cuando lo declara el Ministerio de Salud. Por ejemplo, el año pasado hubo una emergencia sanitaria declarada en el tema de la chikungunya. Acontecimientos que afecten la defensa o seguridad nacional. Como recordarán, hace unos años hubo un problema de desalojo de los comerciantes de la parada, que habían sido sacados de todo ese emporio comercial. ¿Qué pasó? La Municipalidad de Lima, mediante CERPAR, lanzó una exoneración, como se llamaba anteriormente, para poder construir un cerco y así evitar que vuelvan a invadir. Entonces sí es válido que puedan construir un cerco y así evitar que hayan acontecimientos que afecten la seguridad nacional. O cualquier situación que me advierta que va a pasar esto. Por ejemplo, si sabemos que viene la época de lluvias y no se ha descolmatado un río, entonces para evitar que suceda una tragedia como un desborde de ríos, se puede contratar por contratación directa dicho servicio. La otra causal es desabastecimiento inminente. En este caso, la entidad solamente puede contratar cuando hay una ausencia de manera real, concreta e imprevisible de algo que no permita que ellos puedan seguir funcionando con normalidad. Por ejemplo, en un hospital ha hecho sus compras de manera regular de, por ejemplo, vendas para quemados. Entonces tiene un stock para cada mes programado. Pero pasa una emergencia, pasa un incendio que ha hecho que consuma toda su dotación de los 3 meses, en vez de solamente la programada para un mes. Entonces, al saber ellos que se van a quedar sin la dotación pactada para los siguientes meses, es decir, van a generar un desabastecimiento, algo que ellos no han podido prever, pues se contrata por desabastecimiento inminente. ¿Qué más? El servicio de seguridad es un servicio que se contrata generalmente de manera anual o cada 2 años. Entonces, supongamos que un contrato del Banco de la Nación vence su contrato de seguridad el 31 de diciembre y el siguiente contrato que debe regir el 1 de enero no se puede firmar y va a regir a partir del 1 de febrero. El banco no se puede quedar sin un mes de seguridad porque afectaría su correcto funcionamiento. Es un tema importante. Entonces, por ese mes, solamente por ese tramo, contrato mediante desabastecimiento inminente. Lo que también debemos tener en cuenta es la limitación de lo que podemos contratar. Solamente podemos contratar de manera temporal y por la cantidad para poder sustentar y evitar ese desabastecimiento. No puedo contratar por meses mayores o por una cantidad en general superior a la que yo voy a necesitar para mi ración. Es decir, por ejemplo, ese hospital que necesitaba contratar vendas para quemados no puede contratar vendas para un año cuando solamente su desabastecimiento programado podría ser de acá a un mes. La siguiente causal es compra entre entidades, es decir, entre 2 entidades van a realizar la venta de un bien. Tenemos que tener en cuenta acá que deben ser entidades que no se dediquen a realizar actividades económicas. ¿Qué más? Que esta compra entre entidades sea para beneficio de una, que el bien sea más económico que el mercado le pueda ofrecer. Por ejemplo, la Municipalidad de Jesús María le quiere comprar una camioneta a la Municipalidad de Breña. ¿Por qué? Porque le sale mucho más económico que comprarlo en el mercado, es mucho más rápido que se lo puedan entregar porque ya está la camioneta disponible. Y hay que tener en cuenta que como es una modalidad entre entidades, no se permite que haya una subcontratación o que no se cedan derechos de otras personas.
La otra causal es proveedor único. Acá el estudio de mercado tiene que arrojar que lo que la entidad quiere comprar no lo puede tener dos proveedores. Hablamos, por ejemplo, con el tema de patentes. Queremos comprar un libro, entonces ese libro solamente tiene de un autor específico. Entonces solamente hay un autor que lo venda, no hay otro más. Entonces necesariamente tenemos que contratarlo con él. Entonces no vale hacer un procedimiento de selección porque igual él sería el único postor que presentaría su oferta porque no hay otro más que cuente con el bien. Otro caso sería también con el tema de las patentes. Hay medicamentos y equipamiento médico que ciertos laboratorios tienen patentados, es decir, son los únicos que pueden distribuirlos o fabricarlos. Por lo tanto, no tiene sentido también hacer un procedimiento porque no hay competencia en esos casos. Servicios de publicidad. Estos servicios de publicidad no requieren sustento técnico porque es responsabilidad de la entidad elegir con qué emisora radial, televisiva o escrita o cualquier otro medio de comunicación quiere contratar, cuál es el horario que quiere contratar, la frecuencia que quiere contratar. Es decir, todo queda bajo responsabilidad exclusiva de la entidad. Servicios personalísimos es otra causal. Acá vamos a requerir servicios especializados de profesionales. Generalmente son servicios artísticos, científicos o tecnológicos que no lo puede realizar otro profesional más. Por ejemplo, queremos pintar un mural para el Ministerio de Cultura y quiere el Ministerio de Cultura que sea pintada por Elliot Tupac, que es un pintor de murales peruanos. Entonces, por la naturaleza de la prestación y que yo necesito que sea él que lo pinte, solamente puedo contratarlo a él. No puedo hacer un procedimiento de selección porque no va a haber otro postor que me ofrezca el servicio que él tiene. Por lo tanto, lo contrato de manera directa. Tenemos que tener en cuenta la especialidad del proveedor, es decir, que esté relacionado a estos temas artísticos, científicos o tecnológicos, y además también que tenga amplia experiencia reconocida en ese rubro. La siguiente causal es secreto militar y orden interno. Esto aplica para las compras realizadas por Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú y los servicios de inteligencia. ¿Y por qué se hace? Porque, como suena su nombre, queremos mantener un secreto. Es decir, yo no puedo publicar en el SEACE, por ejemplo, la convocatoria de compra de aviones, porque al ser algo público, nuestros países rivales se pueden enterar de que yo quiero contratar, cuáles serían las características técnicas o dónde quiero que lo entreguen. También, por ejemplo, quiero contratar armamento para las tropas del Brain. Entonces, voy a decir cuándo quiero que entreguen esos armamentos, en qué lugares, para cuántas personas. Entonces, podemos dar datos a organizaciones criminales y no tendría el cumplimiento de la finalidad que sería evitar ello. Pero solamente puedo comprar lo que está establecido en una lista que está ubicada en el Decreto Supremo 205/2012 que detalla todos los bienes que se pueden comprar por esta causal, pero hay también la excepción de poder pedir que se incluyan algunos. Y las otras causales que también han sido implementadas en la norma son las consultorías o continuación de una contratación anterior. Es decir, si ya contraté a un consultor y quiero que me actualice dicho informe, no tendría sentido que contrate a otras personas, tiene que ser la misma. Entonces le contrato al mismo para que haga la continuación. Otro, consultoría para la investigación, experimentación o desarrollo científico tecnológico. Arrendamiento de bienes inmuebles y adquisición de bienes inmuebles también. ¿Por qué? Porque cada entidad va a decidir primero dónde quiere ubicar su local, por ejemplo, qué características debe tener, las medidas, las condiciones de los ambientes, la cantidad de pisos, etc. Entonces, como cada entidad conoce su requerimiento y sabe específicamente lo que quiere, ya directamente busca a un proveedor que cumpla con ello. Otro es asesoría legal para los funcionarios. La otra causal es la ejecución de prestaciones por contratos resueltos o declarados nulos, es decir, para poder continuar con una obra que se quedó paralizada. Entonces no tendría sentido hacer un procedimiento de selección, hay que ganar tiempo, hay que ahorrar costos, entonces se hace de manera directa.
Otro también, contratar servicios de capacitación para la institución, que sea especializada. Es decir, si la entidad quiere capacitar a sus trabajadores en un cierto tema, sabe cuál es la institución que le podría brindar los mejores profesores, el mejor horario, o que se adecue a su requerimiento. Entonces, no también tendría sentido hacer una convocatoria general, porque se podrían presentar proveedores que no van a satisfacer lo que yo necesito. Entonces, lo hago de manera directa. Entonces, hemos visto a lo largo de esta sesión que las entidades, para proveerse de bienes, servicios y obras, hacen diversos procedimientos de selección. Lo que se busca generalmente es obtener la mejor oferta, tanto en calidad técnica como en precio. Espero que haya sido de su entendimiento toda la clase, y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.